Bueno, queridos patitos, vamos a hablar de la inteligencia artificial, concretamente de la oferta que lanzó Elon Musk por OpenAI, propietaria de ChatGPT. Rechazada oficialmente la oferta de compra de Elon Musk por 97.400 millones de dólares. Elon Musk, quien apareció en un capítulo de Big Bang Theory, al lado de Howard Wolowitz en la cocina, fregando platos, en una situación de ayuda que viene bastante al hilo con el Ejército de Salvación y que tiene correlato con lo que el presidente Kennedy impulsó respecto de la USAID en la Guerra Fría como elemento de guerra cultural o de poder blando. También tiene el correlato de que Elon Musk precisamente es el objeto del derrite en ese momento de Howard Wolowitz como ingeniero, porque nos encontramos también en la película The Social Network, aquella de Aaron Sorkin, en el que Elon Musk es el que le da la síntesis a Mark Zuckerberg de que no sea de Facebook, sino simplemente Facebook. Había tenido ya sus pinitos en PayPal y también en el origen de esta compañía. Con lo cual es alguien que es como un picaflor que ha ido de aquí para allá haciendo cosas como alguien de una creatividad exorbitante, como si fuera un Steve Jobs de la vida, y ciertamente con esa aparente self-made man posture, la postura de un hombre hecho a sí mismo, en garajes de casas, en situaciones tan tradicionales ya respecto de esa creatividad, como puede ser la creación de Amazon en un garaje por parte de Jeff Bezos, o Microsoft en un garaje también, o Steve Jobs y Steve Wozniak en otro garaje, fundando Apple, y por tanto ahí tenemos un pasado del propio Elon Musk, que ahora eclosiona después de haber abandonado. Recordemos ciertamente que estas cosas a veces, imaginemos que ahora mismo, después de todo el tiempo que ha pasado y todas las dificultades que ha habido respecto de la trilogía secuela, de lo que ha supuesto el acólito en la serie esta, lo que supuso Willow, la serie que desapareció del catálogo de Disney Plus, como si no hubiera existido jamás. Es que da para reírse. Imaginemos que el señor George Lucas hiciera una oferta. Quiero Lucasfilms de vuelta. Y les ofreciera $1. Y debido a que él fue el fundador, imaginemos que fuera amigo de, pongamos, Donald Trump, entonces pudiera forzar la maquinaria y decir, me tenéis que vender, porque aquí mi amigo, el primo, el del Zumosol, si no, os va a hacer la vida imposible. Tengo la mano bien dura y cargada para esta partida de cartas. O que Pixar, que nace precisamente de Industrial Light and Magic, es desgajada después del 83 y que ha acabado siendo un elemento de construcción que ha salvado incluso a Disney y a Animation, con lo cual tiene ahí una situación complicada. Pero Pixar podría ser reclamada por 10.000 millones de dólares por el creador del invento como era George Lucas. Es por lo tanto una situación interesante por trasfondo que puede tener respecto de otras figuras, respecto de otras situaciones que no están exactamente en la misma que puede ser la de Elon Musk. Pero es que ciertamente en este momento la inteligencia artificial tiene un vector tal y como comentamos ayer respecto del medio ambiente y que mucha gente, y esto tal vez sea un problema de comunicación o de brecha, no solamente intergeneracional, porque puede haber gente de edad avanzada que conozca perfectamente lo que está suponiendo la inteligencia artificial, pero sí entre ciertos sectores poblacionales respecto de núcleos de conocimiento. Y alguien podría decir edad media en el sentido, claro, de lo que supone en Europa occidental.
porque recordemos que tenemos una visión de la historia respecto a la Edad Media, que fueron 1000 años, en teoría, en el mundo occidental, desde el 476 de Rómulo Augustulo hasta 1453, con la caída de Constantinopla, porque afecta al mundo eurooccidental, porque la ruta de la seda traía productos que fue cortada por precisamente la toma de Constantinopla, que era un punto esencial de esa ruta, y que en el mundo hispano establece no el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna en ese momento, sino en 1492, que es respuesta que da la monarquía hispánica, finalmente, con el aprovechamiento de lo que supuso el 12 de octubre de 1492, a pesar de que no se supo hasta no retornar la expedición a la península ibérica, como era la posibilidad del nuevo mundo de las Américas o de la Gran Colombia, como podría establecerse respecto de ese nombre que tal vez debería haberse dado. Lo mismo que tenemos Australia en la época de los griegos y Terra Australis era un lugar que no sabían que existía, pero como tiene que haber tanta tierra en el norte como en el sur, pues ahí estaba en Australia, cuando alguien de las Españas llegó y luego James Cook robó el invento, como sucedió con Gabriel de Castilla respecto de la Antártida. Pero bueno, ciertamente, esto de robar a veces es algo que también entra dentro de las tecnologías y del mundo de las nuevas realidades, como por ejemplo en la película The Company Business, aquella con Jim Hackman, que está comentada en el canal, en el que en el inicio precisamente nos encontramos con un Jim Hackman que viene de la Guerra Fría, de ser un agente, y le invitan a tratar de ver si las defensas de una compañía empresarial, industrial, en este caso ligada a los cosméticos, tenía alguna falla de seguridad. Él lo hace de la manera tradicional y un jovenzuelo que está también en la espera, en la salita de espera a la hora de entrar, lo hace de la manera moderna, a través de nuevas tecnologías y además luego dejarles un virus para que se joroben. Y esa situación ciertamente es interesante porque nos remite a el señor Elon Musk y el hecho de cómo, en cierta medida, quien abarca mucho poco aprieta y por tanto en algún momento de su vida se especificó en determinados ámbitos y dejó atrás a otros. Pero ahora, con lo que tenemos encima de la mesa respecto de China metiendo una pasta por un tubo respecto de inteligencias artificiales y toda esta situación, a diferencia curiosamente de lo que sucedió en la Unión Soviética, que bien pudo en los años 60 haber tenido un elemento de avanzada de algún friki ruso soviético que tenía tal vez alguna idea a finales de los años 60 respecto de lo que podía ser la informática, pero el dogma ideológico impidió en los años 70 esa situación, quedando relegado unos puestos atrás, teniendo la obligación de ¿qué? De comprar a través del robo, no de comprar es metabólicamente figurado, a través de esos agentes que iban a Occidente, cogían lo que no era suyo en empresas occidentales, lo llevaban y por ingeniería inversa acababan teniendo una copia, como sucedió con el programa Buran respecto del transportador espacial, como sucedió con respecto del Concorde, y ahí está la versión soviética, que tiene un historial negrísimo, y nadie estaba seguro a la hora de viajar dentro de esa máquina. Y también sucedía con el tema informático, Software, un libro de los años 80 que me costó, pero está comentado en el canal, es testigo de todo ello. China, por lo digo, que abrazó el capitalismo, abrazó el mercado, abrazó soluciones distintas para el tema económico y relegó el control al ámbito político del Partido Comunista, que podría haber cambiado a partido de los mandarines y de los emperadores de China, como es el nuevo emperador, Hu Jintao, no, Jiang Zemin, no, ya no son ninguno de esos dos. Xi Jinping, este que quiere ser como el moderno Mao Zedong, y bueno, pues veremos a ver en qué queda el muchacho. Pero sí, están metiendo una mortera de dinero estos chinos. Y claro, parece la nueva
Niña bonita, lo mismo que sucedió con su Tesla. La niña bonita eran los coches eléctricos y se la han robado los chinos. Por una tecnología inferior, con poco valor añadido, pero con el sustrato de que la tecnología necesaria era accesible y tenían las tierras raras y los minerales suficientes en China para poder hacer esas baterías, que es la parte importante. Porque en el caso de los automóviles, a despecho de lo que pudiera decir un Mikel Aguirre, que estuvo en el canal en un conversatorio y que fue presidente de la Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos en el Estado español, tenemos la realidad histórica de que el primer coche fue eléctrico y después vinieron los de combustión. Y ahora parece que hay una transición, a veces forzada en el caso del ámbito europeo, respecto de que en 2035 no se podrán vender coches de combustión. El tema del cambio climático, el tema de agenda por aquí, agenda por allá, y tirándonos un tiro en el pie porque los coches de combustión, esos son los complicados de hacer. Los coches eléctricos tendrían, aparte del tema del coste, tendrían menos dificultad a la hora de ejecutar y por tanto sería una competencia que tienen más accesible. El know-how, el valor añadido y las partes que pueden componer las piezas que suponen el propio coche, aparte de las baterías, el motor y todo esto, sería más fácil competir en ese ámbito y por lo tanto desde hace ya un par de décadas, lo cual da la idea a una visión a largo plazo, desde China tuvieron esa idea y por lo tanto sí han sido ya ganadores, incluso con Tesla, con Elon Musk. Elon Musk parece estar decidido a competir en otro terreno en el que tal vez crea que sí puede competir, como es el de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que, como decíamos ayer con el respecto de las criptomonedas, en donde estas generan disfunciones por el tema del suministro de agua, el tema del suministro de energía. Algo parecido, porque al fin de cuentas el elemento informático tiene también ahí, respecto de las inteligencias artificiales, para hacer lo que intentaba comentar, aunque me he desviado un poquito, pero no tanto. Mi egregio padre piensa que la inteligencia artificial servirá para hacer imágenes pornográficas, para hacer imágenes irreales y para hacer vídeos en el que te vean a ti fornicando con una cabra o con la vecina del quinto, cosa que no has logrado en tu vida, pero dirán que ahí tiene la prueba y que, bueno, cuando se verifique que sea falso, bueno, pues ya has tenido una pelea familiar, ya te han sacado las cosas a la calle, ya estás jodidísimo porque la situación ya será irreconciliable y por lo tanto ahí ya no podrá intervenir ni el santo Job ni nadie. Y que solamente servirá para eso, para peleas y riñas familiares, como la de los señor y señora Smith, o la guerra de los Rose. Para que los que sean más de mi quinta, pues entenderán más la referencia a Kathleen Turner y Michael Douglas. Y Danny DeVito, que estaba por ahí también, en aquella película de los hermanos Coen. Es por lo tanto una situación en la que Elon Musk, desde su posición de fuerza, de haber acompañado a Donald Trump en ese elemento campaña electoral, en el que estaba dudoso a ver quién podía ganar, si Kamala Harris, que tuvo un primer impulso importante, pero luego se deshinchó, y la idea de cuánto le debe Donald Trump a Elon Musk, y cuánto se quiera cobrar Elon Musk como padrinazgo de Donald Trump en una situación que en parte recuerda a El Padrino, ciertamente al Padrino 1, que lo tenemos comentado en el canal y que ciertamente cuando uno ve a Donald Trump y ve a aquel Vito Corleone, pues ve esa situación pero claro, ¿quién sería aquí el señor Elon Musk? Sería como el consigliere Tom Hagen, pero a diferencia de lo que supone Tom Hagen, Robert Duvall, en la película de el señor Francis Ford Coppola, sería alguien que no ha estado en la familia eh, toda la vida, sino que viene de nuevas
y actúa como si fuera un advenedizo que, bueno, pues quiere controlarlo todo y quiere tener ciertamente al padrino solo para él. Así pues, la propuesta viene en consonancia de tratar de generar ese movimiento. Eh, Cuando se anunció por parte del gobierno de Estados Unidos la propuesta de un programa que aunara 500 mil millones de dólares, 500 billions, en la medida estadounidense, 500 billions es 500 mil millones de dólares, se habló del proyecto Stargate. Y yo puse memes de teniente coronel O'Neill diciendo, hemos sido llamados del SG-1, de la tripulación de Stargate, la original, digo tripulación porque van a otros mundos. En este caso, el principio era ávidos, a pesar de que en la película Ronald Emmerich no sabíamos que iba a haber otros mundos distintos a través de ese portal, descubierto en Giza en 1929, debajo de unas losas de protección, por parte del padre de Catherine, y que Stargate tuvo una realidad distinta. Sería el tercer nombre de Stargate. Uno, lo acabo de mencionar, pero es que estaba tapando a un proyecto de la CIA ligado a algo parecido a lo MK Ultra. Y Stargate, para los conspiranoicos, Stargate tiene un significado distinto, lo mismo que en el ámbito del FBI, la serie de Expediente X viene a cubrir una lavada de cara al ámbito que había tenido una dificultad, por ejemplo, en 1993 con el caso de Waco, donde Janet Reno tuvo una dificultad enorme, y eso que era el inicio de la presidencia de Bill Clinton. Y en el caso de Stargate, debido a la polémica que tal vez hubo en los años 70, 80, 90, con lo que supuso esa conflictividad, con cosas como luego nos encontraremos con aquella situación en aquella película cómica de los hombres que miraban fijamente a las cabras, aquella con George Clooney, que es literalmente cierta. Pues tenemos luego la evolución, como pasó con Expediente X, con la serie de Stargate después de la película, con luego la versión de Atlantis, Universe, y ahora utilizan el nombre Stargate para dar la idea de que van a desclasificar asuntos ovni del espacio exterior a través de la inteligencia artificial, o simplemente lo utilizan porque la chavalería todavía recuerda la serie con el señor antes conocido como MacGyver y después como teniente coronel O'Neill y luego general O'Neill, con toda la demás participación de actores y situaciones que llevaron a la SG-1 original a tener 10 temporadas, lo cual ciertamente es bastante importante. ¿Por qué eligieron este nombre? ¿Por qué exactamente este? Era para conectar no con la serie de televisión, sino para conectar con el programa original al que se había ocultado. En cualquier caso, es uno de estos proyectos que tratan de armar, pero debe tener un núcleo. Y ese núcleo tal vez sea esta situación de OpenIA y creadora de ChatGPT, que en su base, en su origen, tiene la relación con el señor Elon Musk, pero que en un momento la dejó volar pensando que no iba a ser. Y ciertamente recibe el padrinazgo de un Donald Trump que tuvo un montón de fracasos. La Trump University, por ejemplo, y de otras versiones de negocios Trump que fueron un fracaso, más allá de cierto éxito. Por eso, Francisco García Campa suele decir que en los años 90, donde estaba quebrado a comienzos de los 90, tal vez recibió dinerito ruso que fue suficiente, no muchísimo, pero fue suficiente para evitar la quiebra efectiva de Trump's Enterprises o Trump's Industries, y desde entonces le debe ciertamente algo
o tienen algo de Trump, el señor Putin y la cúpula dirigente actual de la Federación Rusa, entonces saliendo, ex Unión Soviética. Recordemos, la primera entidad en independizarse fue la Federación Rusa en 1990. El año siguiente, en agosto, fue cuando se protocolariza la independencia de Ucrania. Así pues, nos encontramos con esta noticia en la que la empresa de inteligencia artificial propietaria de ChatGPT, OpenAI, ha rechazado formalmente la oferta de compra de 97.400 millones de dólares, unos 92.800 millones de euros, presentada por un grupo de inversores encabezado por el multimillonario Elon Musk. OpenAI no está en la venta, y la Junta ha rechazado por unanimidad el último intento del señor Musk de perturbar su competencia. Cualquier posible reorganización de OpenAI fortalecerá nuestra organización sin fines de lucro y su misión de garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad, ha comunicado el presidente de OpenAI, Brett Taylor. Musk, quien fue cofundador de OpenAI hace 10 años, antes de lanzar una startup de inteligencia artificial competidora, reunió a un grupo de aliados adinerados que realizaron una oferta de compra de los activos de la organización. Su abogado, Mark Tovarov, presentó la oferta a la junta directiva de OpenAI. La oferta fue rechazada por el director ejecutivo Sam Altman, quien en una breve frase en la red social X, esa que compró el señor Elon Musk, que también funge dentro del elenco SpaceX, Tesla, la red social X, escribió ahí: no, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres. Precisamente Elon Musk presentó el año pasado una compañía a esta oferta en forma de demanda contra OpenAI y Altman, alegando que los fundadores de la compañía se habían desviado de la misión original de desarrollar inteligencia artificial para el desafío de ser beneficio para la humanidad. En la actualidad, OpenAI sigue siendo una organización sin ánimo de lucro, pero inmersa en un proceso de transición hacia un modelo de negocio lucrativo para, según la compañía, asegurar el capital necesario con el objetivo de desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial, con lo cual nos encontraríamos con una suerte de pensamiento, tanto por parte de los dueños actuales, dueños entendiéndose porque no es Humanidad SL el propietario, yo no tengo acciones de esa empresa, hay alguien, y no es pública en principio, no es de Federal Government, porque si fuera Federal Government, Trump se le habría cedido, como le ha cedido NASA, que ya no es competencia de SpaceX, sino subsidiaria NASA de SpaceX, lo cual ciertamente es alucinante e increíble que esto haya tenido que suceder. Es por eso que, teniendo la idea de que Stargate, el proyecto que se presentó, tenga un pilar fuerte, un pilar controlado a poder ser por Elon Musk, tiene que controlar esto, tiene que coger las riendas. Y la manera más sencilla es tratar de entrar. Si estuviera en el mundo de Putin, habría mandado a unos mercenarios a entrar y robar las acciones directamente, cosa que ha pasado más de una vez en Rusia. Ya tenemos luego las consecuencias con una Ana Politkovskaya o cierto periodista que a finales de la década de los 10 de este siglo XXI investigó las conexiones de un tal Robert Fico con mafia italiana y acabó muerto en la casa de Robert Fico, lo cual ciertamente le obligó entonces a presentar su dimisión en 2018. Y Ana Politkovskaya o Boris Nemtsov o Navalny en Rusia, hay casos así o de esta situación respecto de la empresa que recibió la visita de estos mercenarios sin ningún tema de policía que pudiera intervenir, ni el ejército, ni la justicia, ni nadie. Es como sálvese quien pueda, o primero capador, más rápido, la golondrina madrugadora. Es un asunto complicado porque sigue habiendo Estado de Derecho en Estados Unidos, pero por eso ciertamente tiene que hacer la oferta. A Elon Musk le gustaría participar de este nuevo mundo que aparece como la situación de futuro,
No parece que pueda ser como la crisis de las .com, con aquella burbuja informática, y que va a ser necesario porque tiene más trasfondo de lo que mi egregio padre dice respecto de la utilización espuria de la inteligencia artificial y que va a ser un aporte para la humanidad. Ya lo está siendo, pero se habla poco de cuáles son los aportes. Y en fin, creo que lo podemos dejar aquí. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.